No había ocurrido en 25 años desde la reforma al Poder Judicial de la Federación. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia renuncia a su cargo. Eduardo Medina Mora, quien alcanzó un asiento en la Suprema Corte de Justicia durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, dimitió aludiendo a causas graves. La única razón por la que un ministro, de acuerdo a la ley, puede dejar su función. Tras la aceptación de la renuncia de Medina Mora, López Obrador podrá proponer un tercer ministro en solo 11 meses de gobierno. ¿Cómo explicamos la renuncia de Medina Mora? ¿Es una persecución del gobierno o una decisión razonada? ¿Tiene sentido las acusaciones que le han hecho en la actual administración? Esta semana el tema es la Corte. ¿Su independencia está en riesgo? Durante décadas en este país, la Corte fue un simple aplaudidor de las decisiones del poder político. Y es que hay que hacernos una pregunta: ¿de qué sirve un tribunal de estas características en una dictadura como fue la priista durante más de 70 años? Todas las decisiones se tomaban en la presidencia, se tomaban en el partidazo, en el PRI. Y por lo tanto los jueces, los ministros, pues eran simples observadores del juego político que de alguna forma protagonizaba la presidencia de la República. Sin embargo, la gradual democratización del país ha supuesto revalorizar el papel de la Corte. Se ha vuelto una especie de árbitro. La Corte es en este momento un espacio para dirimir problemas constitucionales, porque la Corte es la única capaz de interpretar lo que se dice en la Constitución. Es decir, es el único órgano, tribunal, capaz de leer la Constitución. También, digamos que resuelve diferendos entre instituciones y poderes. Cuando se desplomó el papel del hiperpresidencialismo mexicano, pues era necesario que hubiera un árbitro que se pusiera entre los tres poderes, entre los tres niveles de gobierno y entre los tres poderes republicanos. La Corte así pasó a ser un actor fundamental. La reforma en el sexenio de Ernesto Zedillo en 1996 fue configurando una Corte más independiente, con posibilidad de convertirse en un tribunal con dos funciones. Una, la constitucional, interpretar la Constitución, la Carta Magna, y de última instancia, es decir, cuando se agotan todos los procesos en los distintos tribunales locales y federales, siempre la Corte termina decidiendo como tribunal de casación o tribunal de última instancia. Así, de esta manera, la Corte comenzó a jugar un papel muy importante, a abanderar cambios democráticos importantes, libertades que hasta el momento eran impensables en México y, por supuesto, ponerle límites al poder, a ese poder que se había heredado de los más de 70 años de un régimen priista sin ningún contrapeso. Lo que muchos legisladores no querían hacer, no se atrevían a hacer en la Cámara de Diputados, en muchas ocasiones caía en el ámbito de los magistrados y caía en el ámbito de los ministros, porque pues, los ministros no tienen que enfrentar la boleta electoral y por lo tanto tienen una mayor autonomía para abanderar ciertas causas. La independencia del Poder Judicial vino también con grandísimas atribuciones, pero también con muchas prerrogativas. Esto quiere decir que se convirtió en un actor importante que también fue cubierto de grandes privilegios. Estoy hablando de seguros particulares, estoy hablando de sueldos totalmente exorbitados, salarios incluso superiores al del presidente de la República, porque se partía de la idea de que la mejor forma de proteger la Corte era a través de buenas remuneraciones y buenos privilegios. Pero la ciudadanía que está en este momento a nivel nacional visualizando lo que sucede en este país y no ve grandes avances en el combate a la impunidad, también empezó a ver con el paso del tiempo como insultantes los sueldos de los ministros. Es decir, empezó a generar indignación que, si bien ahí está la importancia de la Corte, hubiera una cantidad de recursos tan grande que fuera precisamente a solventar los privilegios de los ministros. Así, la Corte cumplió un ciclo. Esa Corte que nació en los tiempos de Ernesto Zedillo y ahora se encuentra en una encrucijada. ¿Qué papel debe tener en la Cuarta Transformación? Nuestras facultades es el recibir, de acuerdo a la Constitución,
esta renuncia, aceptarla, tramitarla a través de la Secretaría de Gobernación, enviarla al Senado, y una vez que en el Senado se apruebe la renuncia, se acepte la renuncia, ya nos corresponde, también de conformidad con la Constitución, enviar una terna al Senado para la elección del nuevo ministro. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la cúpula del Poder Judicial, está integrada por 11 ministros. La mayoría de estos ministros han sido nombrados en los sexenios de Felipe Calderón, se nombraron 4 en el sexenio del panista expresidente de la República. Bueno, ya no se asume como panista, está creando su propio partido político, y se nombraron otros 4 en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y todavía de los 11 queda uno que hay que rastrear su nombramiento en los tiempos de Vicente Fox, el ministro Franco. El resto han entrado en este sexenio. En tan solo 11 meses de gestión del presidente López Obrador, ya ha propuesto al Senado 2 ministros, un ministro y una ministra. Es decir, ha propuesto ternas y se han elegido un ministro y una ministra. Y ante la renuncia de Eduardo Medina Mora, inesperada renuncia de Medina Mora, va por una tercera terna y por lo tanto un tercer nombramiento posiblemente en menos de un año. Eso quiere decir alterar, cambiar la composición de la Corte en un 27% en un año. Las geometrías en la Corte son interesantes de analizar, no están muy presentes en el debate en la prensa, la grilla de las togas, digamos, la grilla de los ministros es mucho más soterrada, menos aparente que lo que suele ser la disputa política entre los partidos, pero sobre todo hay una división para entender muy bien cómo opera una Corte, que es la división ideológica. Y la más común es la que separa a ministros progresistas o garantistas y a ministros conservadores. Esas suelen ser las dos grandes divisiones que existen, aunque también hay quien considera que una división importante es ministros que vienen de carrera judicial, para explicar lo que empezaron de meritorios en un juzgado, luego pasaron a ser jueces, después pasaron a ser magistrados en sus estados, después a tribunales de circuito y con una trayectoria larga dentro del Poder Judicial acabaron en la Suprema Corte de Justicia. Y otros, como por ejemplo el actual presidente, que no vienen, el ministro Saldívar, no vienen de carrera judicial, sino que vienen de la academia, es decir, vienen de dar clases, son buenos abogados y por lo tanto se integran en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por muchos años, diría que en el periodo 2008-2015 hubo una paradoja, porque había gobiernos conservadores o que se asumían como conservadores en muchos temas, y en la Suprema Corte de Justicia siempre hubo una mayoría progresista, es decir, de ministros liberales. Pasaron por el máximo tribunal ministros y ministras como José Ramón Cosío, que es toda una institución de lo que supone la Corte, Olga Sánchez Cordero, quien es en este momento secretaria de Gobernación, o el actual Arturo Saldívar, que en este momento es presidente del máximo tribunal del país. Esta mayoría progresista supuso cosas que en México eran casi tabúes. Por ejemplo, la ilegalización de la prohibición del matrimonio igualitario. Es decir, la Corte dijo, oigan, estados, ustedes no pueden prohibir que 2 hombres se casen o que 2 mujeres se casen. O, por ejemplo, la constitucionalidad de la interrupción del embarazo luego de la aprobación en la Ciudad de México del derecho a interrumpir un embarazo hasta la semana 12. Es paradójico porque estaban Calderón y Peña Nieto, que son en general, fueron presidentes conservadores en este tipo de temas, pero la Corte tendía más a defender posiciones liberales o garantistas. Incluso recordemos el caso Florence Cassé, el caso de esta ciudadana francesa que fue acusada de secuestro, se hizo todo un montaje televisivo y precisamente con una doctrina que defendió el ministro Saldívar, la ciudadana francesa salió de prisión y se fue a su país. Es decir, había una diferencia muy clara entre el poder político y el poder de los jueces. Incluso hace poco Arturo Saldívar aceptó en un programa de televisión que en ese caso en específico recibieron presiones de Felipe Calderón. Este equilibrio
a favor de los liberales en la Corte, cambió en el sexenio de Peña Nieto y está cambiando también con López Obrador, porque han llegado a la Corte ministros que se identifican más con el ala conservadora. Por poco, pero hoy en día ya hay una mayoría conservadora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y todos estos equilibrios dependerán en términos ideológicos de quién reemplace a Medina Mora, cuál es la ideología del ministro o la ministra que termine reemplazando a Medina Mora. Los ministros que se identifican con el ala garantista o progresista son ministros como por ejemplo el propio ministro Saldívar, el ministro Franco, pero hay 5 que son del ala conservadora y que tienen en este momento una incipiente mayoría. Eso sí, y hay que dejarlo en claro, el más liberal de todos es Arturo Saldívar, que ha encabezado sentencias que han sido revolucionarias para el sistema jurídico en México. Todos pensamos que López Obrador optaría al primer momento, cuando mandó sus 2 primeras propuestas, por perfiles más progresistas, pues es alguien que él se asume de esas causas. Pero la primera propuesta, Yasmín Esquivel, esposa del empresario Reobó, es muy conservadora. Cuando tuvo que defender sus posturas ahí en el Senado de la República, pues lo hizo cargando fuerte contra el derecho a decidir de las mujeres. Es decir, no es una ministra que se pueda considerar liberal. El caso de Alcántara Carranza es un caso distinto porque todavía no se define muy bien en términos ideológicos. Lo podemos definir como un centrista, pero en términos generales, si hacemos esa división ideológica de la Corte, en este momento hay una mayoría conservadora. Se acepta la renuncia y se da carpetazo. Si eso llega a suceder, sería completar el ciclo de impunidad que nos hemos comprometido todos a combatir. Sí queremos saber por qué renunció y que no se abra la puerta a suspicacias que puedan dar paso a un indulto anticipado o a una condena anticipada. Encabezaba una banda de delincuentes dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siguen ahí algunos sospechosos, ministros, magistrados, jueces que otorgan amparos, están muy atascados y no van a aguantar. Recordemos el inicio del sexenio de López Obrador. Tuvo sus serios encontronazos con la Corte por los salarios y privilegios de los ministros. Y es que López Obrador controla de facto 2 poderes, pero no controla las togas. Controla obviamente el Ejecutivo y también el Legislativo, porque tiene una mayoría importante. Tal vez ahí haríamos una diferenciación. La Cámara de Diputados, en donde claramente tiene una mayoría incluso para sacar reformas constitucionales, y en el caso del Senado, donde necesita llegar a acuerdos. Por lo tanto, en este momento, AMLO, en este actual momento, con la composición de la Corte, no tiene una cantidad suficiente de ministros afines para garantizar bloqueo en acciones de inconstitucionalidad. Hay que recordar que en la Corte, para comenzar procesos y determinar procesos de constitucionalidad o no constitucionalidad, se necesitan al menos 8 de 11 ministros. Es decir, con 4 ministros ya hay posibilidad de que se puedan interrumpir y se puedan bloquear algunas demandas y acciones de inconstitucionalidad en la Corte. Por ello, la renuncia de Medina Mora abre una ventana de oportunidad para que en 2021 AMLO pueda llegar a ese número mágico, a los 4 ministros, a tener 4 de 11 en la Corte, porque se retira en 2021 el más veterano, digamos, de los ministros, que es el ministro Franco, que inició en el periodo de Fox y termina en 2021 sus 15 años en el máximo tribunal del país. Esto no supone, porque hay veces que en el análisis se suelen obviar muchos datos, tener 4 de 11 nombrados en un sexenio no supone que controla la Corte. Por supuesto que no. Calderón nombró 4, Peña nombró 4, y eso no significaba que controlaran la Corte. Eso sí, en caso de que hubiera un bloque de 4 ministros, más aparte le podemos sumar Saldívar, sí podría tener posibilidad de vetar algunas acciones de inconstitucionalidad. Simplemente eso no significa que la Corte va a hacer lo que quiera
López Obrador, pero sí que pudiera tener esa herramienta a la mano que le permita de alguna forma tener un bloque pro López Obrador en la Corte. En el caso del ministro Saldívar, el presidente, si bien es un ministro connotado, con muchísimas trayectorias, en varias ocasiones ha señalado que comparte muchas de las propuestas de la Cuarta Transformación. Lo dijo en una entrevista con el Universal. Por lo tanto, hay una afinidad ideológica, no diría que política, pero sí ideológica entre el ministro Saldívar y la Cuarta Transformación. Las propuestas de AMLO, y allí es, digamos, pensando en el futuro, redefinirán y reconfigurarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No la puede controlar, pero sí volverse un actor importante. Ahí están las pruebas. Ahí están las pruebas de lo que sucedió en el ámbito de lo público. Y en el caso Florence Cassé, con mucha mayor intensidad. Hubo una presión mediática inusitada hacia un ministro y hacia un proyecto. Las declaraciones y discursos que hizo el entonces presidente de la República y muchas cosas que giraron alrededor de ese asunto y que ustedes conocen y que son públicas. El antídoto contra las presiones es no ceder a ellas. ¿Hubo presiones? Es innegable que las hubo, pero también es innegable que hubo un ministro que no cedió a las presiones. Que para que te presionen tienes que tener algo con lo cual te puedan presionar, y no es mi caso. La Corte juega un papel fundamental en la democratización del país y en la defensa del Estado de Derecho. Y es aún más importante el tribunal, el máximo tribunal del país, cuando hay un presidente fuerte y un partido político predominante. Es ahí donde la independencia del Poder Judicial es aún más relevante. Muchas de las propuestas de López Obrador, que son rupturistas con el viejo régimen, se topan con disposiciones de la Corte o se pueden topar con debates constitucionales, es decir, debates que implican si la propuesta o no del presidente, si las propuestas, iniciativas, legislaciones están de acuerdo o contradicen el marco constitucional. La Corte debe ser contrapeso, pero ojo, también tiene que reformarse, y esto lo entiende bien el ministro Saldívar. Si quiere legitimidad y credibilidad frente a los ciudadanos, debe hacer apuestas por la austeridad, condenar de fondo el nepotismo, el Poder Judicial está lleno de parientes, y combatir la corrupción. El ministro Saldívar está claramente en ese camino y ha propuesto distintos elementos para reconciliar al Poder Judicial con la ciudadanía. No hay nada que debilite más la independencia y la credibilidad de un poder que tener un desgaste tan profundo con la ciudadanía por la corrupción intrínseca y sistémica que existe en el Poder Judicial. Por su parte, AMLO debe respetar la independencia de la Corte, mandando una terna con gente destacada e independiente. Gente que no se le relacione con Morena, que no tenga militancia con Morena y que tampoco tenga una trayectoria política con López Obrador. No puede repetir una propuesta tan desafortunada como la de Yasmín Esquivel, que es una propuesta que no le hace honor a lo que supone ser un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o una ministra en este caso. En un momento de desprestigio es importante recordar que hay instituciones en México que no son perfectas, que tienen que ser criticadas, por supuesto, pero que sí han funcionado. Creo que lo mejor es que no tiremos el agua sucia con el niño adentro. Defender al Poder Judicial y reformarlo de fondo.